En las afueras de Barcelona, en Terrassa, existe un edificio que no parece abandonado. Parece detenido. Como si alguien hubiera apagado la vida a mitad de una frase y se hubiera ido sin mirar atrás. Se llama Hospital del Tórax. En fotos y vídeos parece enorme, frío, interminable. Un bloque de cemento con pasillos largos, ventanas repetidas y un silencio que casi se puede escuchar. No es un lugar que transmita nostalgia. Transmite otra cosa. Transmite aislamiento. Y eso no es casualidad. Porque este edificio no fue construido para la alegría, ni para reuniones familiares, ni para rutina humana. Fue construido para una palabra que durante décadas aterrorizó a España y al mundo entero. Tuberculosis. La tuberculosis no era solo una enfermedad. Era una condena lenta. Una amenaza invisible que robaba el aire, consumía el cuerpo, y convertía la vida en una espera. Y lo peor era su reputación. La gente no decía tengo tuberculosis con normalidad. Lo ocultaba. Lo temía. Se apartaba. Porque durante mucho tiempo, una enfermedad así no significaba solo sufrimiento físico. Significaba separación. Ser apartado de casa. Ser encerrado lejos. Ser convertido en un riesgo para los demás. Por eso lugares como el Hospital del Tórax existieron. No solo para curar, sino para aislar. Para contener. Para que la enfermedad no se mezclara con la ciudad, con las familias, con la vida cotidiana. El hospital era medicina, sí, pero también era frontera. Y cuando un edificio nace como frontera, su atmósfera nunca es ligera. El Hospital del Tórax fue diseñado como una maquinaria del control, pisos enteros, habitaciones repetidas, salas, pasillos que parecen no terminar. Todo pensado para soportar largos periodos de estancia, para tratar cuerpos debilitados, para vigilar, para manejar el silencio de los que ya no tenían fuerza para hablar mucho. Aquí no se ven grandes detalles decorativos. Se ve función. Y la función aquí era dura. La palabra hospital suena neutral, incluso amable. Pero en esa época, para muchos pacientes, un hospital como este se sentía como un exilio. Llegabas y sabías que podrías tardar meses, años, o quizá no volver nunca. Y cuando un lugar recibe a gente con esa expectativa, el edificio se impregna de algo oscuro aunque nadie lo quiera. No hace falta hablar de fantasmas. Basta con hablar de lo que el silencio significa cuando se vive con miedo. Durante años, este hospital formó parte de un sistema enorme de sanatorios y centros médicos que intentaban combatir una enfermedad que era más fuerte que las promesas. España, como muchos países, construyó espacios así para sobrevivir a un tiempo en el que la medicina aún no podía garantizar finales felices. Se trataba de aguantar. De respirar. De esperar. Pero el mundo cambió. Los tratamientos mejoraron. Las prioridades sanitarias cambiaron. La ciudad creció. El hospital, que antes tenía un propósito claro, empezó a perderlo poco a poco. Y en algún momento, ocurrió lo inevitable. El hospital cerró. No de forma épica. No con una escena dramática. Cerró como cierran muchos lugares grandes, en silencio, por etapas, dejando cosas atrás, apagando luces, cerrando puertas, reduciendo personal, hasta que un día ya no hubo nadie. Y entonces quedó lo más inquietante. Un hospital construido para aislar enfermos, se quedó aislado él mismo. El Hospital del Tórax pasó de ser un lugar lleno de cuerpos respirando con dificultad a ser un lugar lleno de aire vacío. Pasillos sin pasos. Habitaciones sin camas ocupadas. Ventanas sin miradas. Y como sucede con todos los edificios abandonados de este tamaño, la pregunta llegó sola, inevitable. ¿Qué pasa con un lugar así cuando ya no tiene función? La respuesta siempre es la misma. Se convierte en imán. Para curiosos. Para exploradores. Para gente buscando misterio. Para gente buscando vídeos. Para gente buscando emoción. Y lo que encontraron dentro no fue solo ruina. Fue una sensación. La sensación de que algunos edificios no se abandonan como otros. Que algunos edificios conservan el frío de su propósito original. Porque un hospital no es como un palacio. Un palacio puede quedarse vacío y seguir siendo bonito. Un hospital puede quedarse vacío y seguir siendo pesado.
Cuando un lugar así se queda vacío, el vacío no dura. No en España. No en ninguna parte. Un hospital gigante abandonado en las afueras de una ciudad es como una herida abierta en el paisaje. Tarde o temprano, alguien se acerca a mirar. Primero llegan los curiosos. Gente que quiere ver cómo está por dentro. Gente que piensa que solo va a entrar 5 minutos, sacar 2 fotos y salir. Gente que se convence a sí misma de que está explorando historia. Pero lo que hacen, sin querer, es otra cosa. Están abriendo una puerta. Y cuando una puerta se abre una vez, se abre para todos. Después llegan los exploradores urbanos. Los que buscan ruinas como si fueran museos clandestinos. Los que entran con linterna, cámara, guantes. Los que caminan por pasillos vacíos como si fueran protagonistas de una película. En un edificio así, el cine se siente natural. Y eso es peligroso. Porque cuando un lugar empieza a ser visitado como entretenimiento, pierde su último tipo de respeto. Ya no es un hospital. Ya no es un sitio de dolor real. Es contenido. El Hospital del Tórax comenzó a circular en Internet como uno de los lugares más inquietantes de Cataluña. Se compartían fotos de corredores interminables, de habitaciones destruidas, de ventanas rotas. Y el algoritmo hizo lo que siempre hace con este tipo de escenarios. Lo convirtió en mito. Cuanto más se comparte un lugar, más gente quiere verlo. Y cuanto más gente entra, más rápido se destruye. El vandalismo llegó como llega siempre, lentamente y después de golpe. Cristales rotos. Pintadas. Puertas arrancadas. Paredes golpeadas por aburrimiento. Cuando un edificio no tiene vigilancia, se convierte en un espacio de permiso. Y el permiso genera una sensación tóxica, aquí puedo hacer lo que quiera. Pero este no era un edificio cualquiera. Era un hospital. Y hay algo particularmente oscuro en destruir un hospital abandonado. No por lo que es ahora, sino por lo que fue. Porque incluso vacío, un hospital conserva el eco de su propósito, curar, contener, sufrir, esperar. La destrucción en un lugar así se siente como profanación. Como si el edificio no fuera solo cemento, sino memoria. Y aún así, la gente seguía entrando. Porque el miedo atrae. Los pasillos largos, la repetición de puertas, el sonido del viento en ventanas rotas, todo construye una sensación de amenaza incluso cuando no hay nada allí. Es una amenaza psicológica, no sobrenatural. Es la mente reaccionando a un lugar que fue diseñado para el aislamiento. La gente caminaba más despacio. Hablaba más bajo. Miraba más veces hacia atrás. Y en ese estado mental, cualquier cosa se vuelve extraña. Un crujido normal se vuelve un paso. Una sombra se vuelve una figura. Un reflejo se vuelve una presencia. Así nace la leyenda moderna. Porque un hospital vacío no es solo un edificio abandonado. Es un símbolo de vulnerabilidad. Un recordatorio de lo cerca que está la muerte cuando la medicina no alcanza. Y eso, para muchos, es insoportable. Es más fácil decir está embrujado que decir aquí hubo gente muriendo lentamente. El Hospital del Tórax se convirtió en el tipo de lugar donde el público prefiere fantasmas a realidad. Porque los fantasmas son más fáciles de consumir. La realidad es más fría. La realidad es que este edificio fue creado para una enfermedad que durante décadas destruyó vidas, familias y futuros. Y cuando ese propósito desapareció, lo que quedó fue un gigante vacío con la forma exacta del miedo. Un lugar construido para contener algo mortal. Y que terminó conteniendo silencio. Y lo más inquietante es que, con el paso de los años, el edificio dejó de parecer abandonado por accidente. Empezó a parecer abandonado como destino. Como si hubiera nacido para terminar así, enorme, vacío, roto, observado por extraños que solo vienen a buscar emoción. Un hospital convertido en ruina. Un lugar que antes estaba lleno de respiraciones difíciles. Y ahora solo está lleno de aire. Entrar al Hospital del Tórax no se siente como entrar a un edificio abandonado normal. Se siente como entrar a un sistema. Un sistema que fue diseñado para controlar cuerpos débiles, para organizar el silencio, para separar lo sano de lo enfermo. Y aunque ya no haya médicos, ni pacientes, ni luces encendidas, el diseño sigue allí. Y el diseño impone una sensación. La primera impresión es la repetición.
Pasillos largos. Puertas idénticas. Ventanas alineadas como si fueran números. Plantas enteras donde cada habitación parece una copia de la anterior. Ese tipo de arquitectura no está hecha para inspirar belleza. Está hecha para reducir a una persona a un caso, a una cama, a un expediente. Cuando caminas por ahí, entiendes algo que una foto no puede transmitir. El hospital era un mundo cerrado. No había escapatoria emocional. No había un rincón bonito donde olvidar por un minuto donde estabas. Todo estaba diseñado para recordarte que estabas dentro de un lugar de espera. Esperar mejora. O esperar final. Por eso, incluso vacío, el tórax se siente pesado. No porque haya algo oculto, sino porque la arquitectura está cargada de intención. Una intención que todavía se percibe aunque el edificio esté roto. En la mayoría de mansiones abandonadas, la oscuridad viene de la ruina. De la decadencia. Del lujo destruido. Aquí es distinto. Aquí la oscuridad viene del propósito. Un hospital no guarda fiestas. Guarda horas. Guarda noches largas. Guarda respiraciones difíciles. Guarda esa clase de silencio que aparece cuando la gente no tiene energía para hablar. Hay zonas dentro del edificio que generan una sensación aún más intensa. Por ejemplo, las habitaciones. En teoría, son espacios simples. 4 paredes, una ventana, una puerta. Pero en un hospital de este tipo, las habitaciones no eran habitación. Eran jaulas temporales. Lugares donde alguien podía pasar semanas mirando el techo, sin saber si al final de ese periodo habría mejora. O una camilla hacia otro piso. Cuando los exploradores entran hoy, miran esas habitaciones como si fueran escenario de película. Pero en realidad, son restos de algo más frío, la repetición del sufrimiento. Y luego están las escaleras. Las escaleras en edificios abandonados siempre se sienten peligrosas, pero en un hospital son más que peligrosas. Son símbolos. Conectan niveles de tratamiento, niveles de gravedad, niveles de control. Subir una escalera aquí se siente como moverse dentro de una estructura que ya no te necesita, pero que todavía te guía como si fueras parte del sistema. Después vienen las zonas técnicas, cuartos de instalaciones, pasillos secundarios, espacios donde el público nunca debía entrar. Lugares más estrechos, más oscuros, más fríos. Lugares donde el edificio se muestra sin máscara. Y es allí donde muchos sienten el cambio más fuerte. Porque el tórax no está abandonado de forma romántica. Está abandonado de forma funcional. Sus entrañas no están hechas para verse. Están hechas para mantener el cuerpo humano con vida dentro del edificio. Calefacción. Agua. Ventilación. Energía. Sistemas destinados a sostener vida. Que ahora sostienen nada. Eso crea una sensación particular, la sensación de que el edificio sigue funcionando en silencio, aunque ya no tenga razón para hacerlo. Y cuando un lugar enorme parece funcionar sin razón, el cerebro entra en alerta. Muchos visitantes describen el mismo patrón emocional, el hospital no les asusta de golpe, como un susto barato. Les desgasta. Les agota. Les hace sentir observados no por alguien invisible, sino por la propia estructura. Como si el edificio estuviera diseñado para tener siempre control. No hace falta que haya nadie. El control ya está en el diseño. Y esa es la razón por la que el Hospital del Tórax se convirtió en leyenda. Porque el lugar provoca miedo sin necesidad de inventar nada. La atmósfera no viene de fantasmas. Viene de lógica. Un hospital construido para una enfermedad mortal. No se convierte en un lugar ligero cuando queda vacío. Se convierte en un contenedor de memoria. Y lo más inquietante es que, en un lugar así, la gente empieza a proyectar historias automáticamente. Empieza a imaginar pacientes en los pasillos. Enfermeras caminando de noche. Carros moviéndose en silencio. Respiraciones desde detrás de una puerta cerrada. No porque ocurra. Porque el edificio lo sugiere. Porque su forma fue creada para eso, para sostener cuerpos débiles, para sostener una lucha lenta contra algo invisible. La tuberculosis era invisible. El miedo no. Y el Hospital del Tórax, incluso roto, todavía conserva la forma exacta de ese miedo. Con el tiempo,
el Hospital del Tórax dejó de ser solo un edificio abandonado. Se convirtió en un fenómeno. Y en la era moderna, un fenómeno no necesita estar vivo para dominar la conversación. Solo necesita ser visto. Compartido. Repetido. Internet hizo con el tórax lo que hace con todos los lugares perfectos para el miedo, lo transformó en un símbolo. Un símbolo de decadencia. De abandono. De una España que tiene edificios enormes que ya no pueden sostener su propósito. Cuantas más fotos aparecían, más crecía su reputación. El hospital empezó a circular como uno de los lugares más inquietantes de Cataluña, como si fuera un must para exploradores urbanos. Y el problema de convertirse en must es que atraes a todo tipo de personas. No solo a curiosos cuidadosos. También a los que vienen a destruir. Cuando un lugar se vuelve famoso, su deterioro se acelera. Se convierte en una rutina de invasión, gente entrando, grabando, saliendo, dejando basura, dejando pintadas, dejando puertas rotas para que el siguiente entre más fácil. Y el edificio lo absorbe todo. El tórax comenzó a cambiar. No solo por el tiempo, sino por la cultura. Dejó de ser un hospital abandonado por la historia y pasó a ser un hospital abandonado por la modernidad. Un lugar donde la gente iba a sentir miedo de forma controlada, como si el miedo fuera una actividad. En ese punto, la leyenda se volvió inevitable. Aparecieron historias de apariciones. De sonidos extraños. De sombras moviéndose en ventanas. De voces en grabaciones nocturnas. De sensaciones de presión en el pecho. Y aunque muchas de esas historias no tenían pruebas sólidas, tampoco necesitaban tenerlas. Porque el tórax ya era un escenario perfecto. Un pasillo infinito. Puertas repetidas. Una oscuridad que parece diseñada. Y la palabra hospital, que ya trae miedo por sí sola. El público mezcló dos cosas que se alimentan mutuamente. La realidad dura del lugar. Y la imaginación. Al final, el Hospital del Tórax no necesita fantasmas. Porque lo que ocurrió aquí es más fuerte que cualquier mito. La tuberculosis fue una enfermedad que convirtió el aire en amenaza. Que transformó el acto más básico de la vida, respirar, en una lucha lenta. Y durante décadas, los lugares construidos para combatirla no eran solo hospitales. Eran fronteras. Eran espacios donde la sociedad colocaba el miedo para que no se mezclara con el resto. Eso es lo que el tórax representó durante mucho tiempo, el intento humano de encerrar lo invisible. Y cuando un edificio nace para encerrar algo invisible, su atmósfera nunca se vuelve ligera. Por eso, aunque hoy esté vacío, el hospital sigue sintiéndose lleno. No de presencias sobrenaturales, sino de una memoria emocional difícil de ignorar. Una memoria hecha de noches largas, de pasos silenciosos, de puertas cerradas, de gente esperando resultados que a veces no llegaban. La realidad de un hospital de este tipo es más oscura que cualquier historia inventada, porque no se puede consumir como entretenimiento sin que algo se rompa por dentro. A diferencia de un castillo abandonado, aquí el abandono no es romántico. Es cruel. Porque el abandono en un hospital significa que el dolor fue reemplazado por silencio y el silencio fue reemplazado por ruina. Significa que un lugar diseñado para salvar vidas terminó convertido en un lugar que atrae curiosidad. Eso es lo que incomoda realmente. El tórax se volvió viral porque el mundo moderno ama los lugares extremos, fábricas abandonadas, mansiones vacías, hospitales cerrados. Pero hay una diferencia enorme entre mirar un lugar y entenderlo. Mirar es fácil. Entender cuesta. Entender el tórax significa aceptar que la historia no termina cuando un edificio cierra. Que lo que vivieron los pacientes aquí no desapareció porque la medicina avanzó. Que el sufrimiento sigue siendo parte del lugar, aunque el lugar ya no funcione. Y ahí está la razón por la cual la gente prefiere hablar de fantasmas. Los fantasmas son cómodos. Los fantasmas convierten el miedo en espectáculo. En algo que puedes visitar, grabar, contar y dejar atrás. Pero la verdad de un hospital como este es más pesada, la verdad es humana, médica, social. La verdad es que miles de personas pasaron por lugares así creyendo que quizá nunca volverían a su vida normal. La verdad es que el aislamiento no era solo una medida sanitaria. Era una forma de exilio. Y cuando un lugar nace como exilio, el eco de ese exilio se queda.
Hoy, el Hospital del Tórax es una ruina. Sí. Pero más que una ruina, es una prueba. Una prueba de cómo el tiempo transforma edificios útiles en monumentos incómodos. De cómo el progreso deja atrás estructuras gigantes que ya no encajan en el presente. Y de cómo, cuando un lugar enorme queda vacío, la sociedad no sabe qué hacer con él, excepto consumirlo como misterio. Pero el misterio no es la pregunta importante. La pregunta importante es otra. ¿Qué significa que un hospital termine así? Significa que incluso los lugares creados para protegernos pueden ser olvidados. Que la memoria pública es corta. Que la historia, si no se cuenta, se convierte en ruina. Y quizá ese sea el verdadero horror del Hospital del Tórax. No que esté embrujado, sino que está abandonado de una manera que revela algo sobre nosotros, que somos capaces de cerrar una puerta, alejarnos y dejar que el tiempo borre lo que pasó detrás. Hasta que alguien vuelve con una cámara y llama leyenda a lo que fue dolor real.